Dueños de los mares, los británicos empiezan a adueñarse de los territorios a partir de una herramienta fundamental, el conocimiento. Con una pasión pragmática, relevan minuciosamente cada rincón del planeta buscando oportunidades para expandir el imperio. Desde los tiempos de Isabel I, venían demostrando a sus competidores que no alcanzaba con descubrir. Había que poder conocer y dominar. Y ahora, en tiempos de la reina Victoria, el imperio británico estaba a punto de llevar al extremo su capacidad de dominio. ...1842... Con la decisión británica de afianzar su posición estratégica en el Atlántico Sur, el primer asentamiento europeo que logra sostenerse es el de Malvinas. Desde allí buscan establecer su dominio sobre las islas del Atlántico Sur y la Antártida, mientras vigilan las costas continentales y fueguinas, a la espera de definiciones entre Argentina y Chile. Una red de bases navales alrededor del mundo interconecta a Britania con sus dominios coloniales y mercados amigos. El Imperio Británico entra en su siglo de oro, la Pax Britannica. Allen Gardiner había dejado la Royal Navy para evangelizar paganos. Tras fracasar con zulúes, papúas y mapuches, está en Malvinas y descubre en ellas la llave de la Patagonia. Funda en Londres la Patagonian Missionary Society para financiar el proyecto. Y de ahí empiezan a trabajar con los nativos de Tierra del Fuego. Las ideas de Darwin acerca de esta gente que eran tan primitivos. Ya llamó la atención de Europa que era necesario tratar de cristianizarlos o de darles un mejor nivel de vida. Ya a partir de Allen Gardiner, la idea era esa de tratar de darles una mejor condición de vida, de enseñarles a cultivar la tierra, a que vivan de acuerdo a los parámetros europeos. Un hombre muy creyente, incluso más que muy creyente, era fanático más que nada con la edad. Entonces armó toda una expedición con 6 compañeros, todos tan fanáticos como él, y un barco que salió de Montevideo fueron a dejarlo en la isla Picton. Y rápidamente, en los días siguientes, los yaganes se pusieron muy agresivos para el gusto de Allen Gardiner y sus amigos. Y como obviamente la idea no era de pelear con ellos, pero de evangelizarlo, agarraron sus chalupas, sus cosas, y cruzaron hacia el norte del Canal Beagle, en la costa sur de la isla Grande de Tierra del Fuego. Y ahí pasó una cosa que hasta el día de hoy es difícil de explicar. De agotamiento, de hambre, de frío. Uno después del otro fallecieron en este lugar. Y Allen Gardiner fue el último en fallecer. Y muy pocos días después llegó el barco de Montevideo para ver qué pasaba. Y pudieron constatar la muerte de los hombres y encontraron casi entre los brazos de Allen Gardiner y de un otro, un tal Williams, que uno de los 7, sus diarios personales. Cuando uno lee estos diarios, llama la atención ¿cómo decirlo?, esta confianza, este abandono total entre las manos de sus dioses. Y ahí en Inglaterra se armó un medio escándalo por esta historia, porque había los que obviamente que decían, qué historia maravillosa, murieron para Dios y para su creencia, es un ejemplo, son héroes, y otros que decían, pero son muertes inútiles, estúpidas, hubieran podido hacer un mucho mejor trabajo en otra parte, en otra condición, etcétera, etcétera. George Despard, presidente de la South American Missionary Society, organiza una nueva expedición. El plan es trasladar a los yámanas a la isla Vigía o Keppel en las Malvinas. Y la idea de Despard era que por este medio de poco a poco establecer como un puente entre los yagán y los ingleses de misionarios.
Su primer objetivo era, si era posible, de encontrar al famoso Jamie Button, que había estado en Inglaterra y había regresado con Fitzroy. Hay que notar que Jamie Button siempre rechazó el ofrecimiento de irse a Keppel, pero otros de sus coetáneos estuvieron de acuerdo e hicieron de esta estadía en la isla Keppel, y poco a poco, con los años, se provocaron como intercambio. El sistema funcionaba bien hasta que en uno de estos viajes, donde regresaba de Keppel hacia Tierra del Fuego con una partida de indios que había pasado un par de meses en Keppel, los yaganes atacaron a los ingleses y se los mataron todos de manera obviamente muy violenta. Esta matanza de Bulaya obviamente dio un golpe fuertísimo al ímpetu misionero de la South American Missionary Society. Despard, su jefe, se retiró, volvió a Inglaterra y abandonó de alguna manera el trabajo directo con la misión. Pero una persona se quedó en las Malvinas, que era el hijo adoptivo de Despard, un tal Thomas Bridges, joven, que ya había tenido el tiempo de aprender el idioma yagán, y este jovencito decidió quedarse en Keppel. 1869. El reverendo Stirling llega desde Malvinas a levantar una misión en un lugar que los yámanas llaman Ushuaia. Lo acompaña Thomas Bridges, que conoce a los yámanas como ningún otro hombre blanco los conocerá jamás. La idea de Stirling era que, llegado después de todos estos años, había llegado el momento de radicarse definitivamente al medio de los yagán en su propio territorio en Tierra del Fuego. El problema es que la directiva de la sociedad en Londres no quería escuchar hablar de eso. La seguridad de los misioneros no estaba para nada asegurada. Entonces Stirling quiso comprobar el contrario y se instaló solo al medio de los yámanas. Y después de esta estadía aquí, el directorio en Londres tomó la decisión de aceptar y de empezar a organizar una instalación en lo que más tarde se llamará Ushuaia. El primero de los misioneros que realmente se radicó en permanencia en la península de Ushuaia no fue otro que Thomas Bridges, quien entre tanto había regresado en Inglaterra, se había casado y se instaló aquí definitivamente en Tierra del Fuego. Thomas Bridges era un niño que el pastor Despard, el jefe de la misión, encontró debajo de un puente en Inglaterra una noche, y un niño abandonado, y lo tomó con sus propios hijos y lo crió como uno de sus hijos. Por el lugar donde lo había encontrado, un puente, lo llamó Bridges. Bridges es el que realmente lo lleva adelante, hace un trabajo fenomenal ahí trabajando con los nativos. Y mis abuelos vienen con él cuando él se va a Bristol a casarse, ahí conoce a mis bisabuelos, perdón, y ellos se vienen a ayudar ahí con la evangelización de los yamanas. Mi bisabuela pasa a la isla Keppel porque estaba por nacer mi abuelo, que efectivamente nace ahí en lo que es Sterling House. Y ya mi bisabuelo ya había ido a Ushuaia a empezar a trabajar con Lawrence y Reichbeck, creo que es el nativo que les ayudaba a hacer las primeras construcciones, él era carpintero. Va a ser ahora 140 años que llegaron a Ushuaia. En efecto, él fue el primero, creo que llegó a descubrir lo que es hoy día el lago Fagnano, navegarlo con los yamanas. Y sobrevivieron el primer invierno, por lo que he leído, gracias a que mi abuela era muy bajita, muy rubia. Y los nativos la creían divina, así que le venían a tocar el pelo, y bueno, ahí cuando venían le traían algo de comer, lo que ellos comían, moluscos, bivalvos, pescado. Si no hubiera sido muy difícil, probablemente hubiese muerto de hambre. De todas maneras, los nativos eran imprevisibles en algunas cosas, así que tampoco era algo que fuera tan seguro. Y los barcos venían muy de vez en cuando. El Allen Gardner, que era el barco que ellos tenían, se movía entre Malvinas y entre Ushuaia, pero
Dependía mucho del tiempo y de las provisiones que tuviesen, tampoco era algo regular, digamos, así que... Sí, no, después ya al poco tiempo ya llegó Bridges con su familia, los Lawrence también con su familia, así que no, había ya una misión un poco más numerosa. Y mi abuelo lo bautiza Bridges, siendo el primer blanco bautizado en Tierra del Fuego, así que él se llama Frank Ushuaia Lewis, o Shoya en realidad, porque escribía como Yamana con doble O, después se cambió por la U. Poco a poco la misión se instaló con resultado no siempre muy satisfactorio. Se requería de una paciencia extraordinaria y todo eso mezclado con un trabajo de sobrevivencia que significaba tratar de cultivar una huerta, de criar un par de ganados. Era un trabajo realmente enorme, fantástico, de parte de los misioneros que se radicaron aquí. Darwin fue siempre negativo y siempre consideró que estos indios eran hombres de la prehistórico que lo iban a quedar siempre. Después, cuando los misioneros se radicaron en Tierra del Fuego, empezaron a trabajar con los yaganes, Darwin se dio cuenta, pero muchos años después, era más maduro él, que efectivamente lo reconoció públicamente, que él se había equivocado y que reconoció que los misioneros lograron a civilizar a los yaganes hasta el punto que hizo donación a la South American Missionary Society para seguir sus obras en Tierra del Fuego. Thomas Bridges, desde el tiempo que joven estaba en la isla Keppel aprendiendo de los yaganes que estaba de estadía en Keppel y empezó a armar un diccionario Yamana inglés que le tomó decenas de años, y este diccionario queda un monumento al idioma yagán que si Thomas Bridges no hubiera pasado noche y noche en mejorar y escribir su diccionario, hubiéramos perdido gran parte del idioma yagano. Nunca se pone el sol en el Imperio Británico, que se expande y enriquece a través del comercio, las finanzas y las armas. Sin embargo, gran parte de sus súbditos sufre la peor de las miserias. En Irlanda, el hambre causa 1 millón de muertos y exiliados. Todo queda en manos del mercado. Mientras los irlandeses mueren de hambre, los alimentos producidos en su país salen rumbo a Inglaterra. Los terratenientes van acaparando las tierras de los que caen en desgracia. En Gales, los nativos son constantemente desplazados, privados de sus derechos, de su lengua y su cultura. Miles trabajan en minas y fundiciones que alimentan la revolución industrial. Muchos sueñan con una tierra prometida donde volver a empezar. No nos olvidemos que Gales es particularmente rico en carbón y en hierro. Eso hizo que la injerencia inglesa fuera especialmente fuerte y que las consecuencias de la revolución industrial fueran muy marcadas en el país. Los galeses trabajaban en las minas de carbón en un estado de casi esclavitud. Cuando los mantos de carbón eran muy bajitos y no entraban los hombres de pie, entraban los niños de Gales, con 8 años en adelante. La mayoría dejaban sus huesos en las minas. La emigración de los galeses en ese momento era casi una necesidad de supervivencia. Y un grupo dijo algo muy simple: busquemos libertad. Vayamos lejos, donde no haya ingleses, donde ni siquiera se escuche su idioma. Los galeses vienen a la Patagonia buscando lo más importante que tiene un ser humano, que es su libertad. Se combinaron con una oferta del gobierno argentino que por la misma época ofrecía tierras vagamente al sur del Río Negro. Bueno, los galeses habían venido en realidad con una idea hasta utópica, se puede decir. Si se hubiese podido, hasta armar un pequeño país, independiente, donde se hablara galés, tuvieran las costumbres galesas, todo lo demás. Bueno, Argentina fue clarísima en ese aspecto.
acá ustedes van a venir, pero con nuestras leyes y todo lo demás. Y luego, bueno, acataron inmediatamente las reglas. Yo me remitiría a las palabras textuales de uno de los fundadores de la colonia, Edwin Roberts, que dejó escrito que el objetivo era fundar una provincia galesa que sería un adorno dentro de las provincias argentinas. Bueno, hubo muchísima oposición en Gales, que era una locura, etcétera, etcétera, pero no impidió la salida del barco. El Mimosa, con sus alrededor de 160 pasajeros, partió el 25 de mayo de 1865, despedido por una multitud de gente en el puerto de Liverpool. Eran unas 30 familias y hombres solteros y mujeres solteras también, que se animaban a venir. Cuando llegó el Mimosa el 28 de julio de 1865, la bandera argentina con el dragón rojo en el centro flameaba en la loma que está sobre las cuevas. Se ve que la colonia concibió una bandera que es un símbolo muy bueno de la vieja patria, representada por el dragón, dentro del marco nuevo de la Argentina. Bueno, estaban realmente encantados, a pesar de que al comienzo tuvieron muchas y muy grandes dificultades, escaseces, hambre, frío, sequías, viento, aislamiento. Tanto es así que se puede afirmar que la colonia Chubut no hubiera sobrevivido sin su buena relación con los tehuelches. Gente de noble espíritu, les ayudaron a cazar, les enseñaron sus costumbres, cómo cazar en la estepa patagónica. El galés sobrevive en gran parte gracias al tehuelche. Hubo una relación muy importante entre los galeses y los indígenas, una relación de amistad y una relación comercial. Este comercio fue casi tan importante como el del trigo. Lo que permitió el desarrollo de la colonia fue la idea de una mujer, Rachel, esposa de Aaron Jenkins. Cada uno tenía que sembrar el trigo que mandaban las autoridades. Y uno de ellos, que no tenía ninguna fe en el futuro de la colonia, rastrilló un poquitito y tiró la semilla como para cumplir nada más. Su esposa le llamó la atención lo alto que estaba el río, a ver si lograba que el agua llegara a su sembrado. Bueno, Jenkins abrió un canalito, le echó agua y cosechó las espigas más grandes que jamás habían visto. Bueno, el resto de la colonia vio el éxito y dijeron, bueno, pero esto sirve. El secreto está en el riego. Ahí empezaron tímidamente a prosperar, o por lo menos a no pasar hambre. Viene otro contingente de galeses, esta vez no solo de Gales, sino también de Estados Unidos, con ideas nuevas, un poco más de capital, maquinarias agrícolas. Y ahí empieza con todo el cultivo del trigo, y es donde la colonia se inserta en el circuito internacional del trigo vía Buenos Aires. La primera exportación de trigo argentino, que lo sepa todo el mundo, fue de trigo del Chubut. Y de repente la autoridad le dijeron, ¿cómo? ¿Trigo del Chubut? Si nosotros les mandamos trigo a ellos siempre. Bueno, va a haber que ir a ver qué están haciendo estos allá en el sur, ¿no? Y ahí llegaron las autoridades. Lo que pasa es que cuando llegaron los capitanes de puerto, comisarios, aunque habían tenido instrucciones en Buenos Aires, no querían reconocer el consejo, el juez de la colonia. El idilio entre patagones y galeses concluye abruptamente con la campaña del desierto. Los colonos intentan interceder a favor de los tehuelches en vano. Un joven colono encuentra a su amigo de la infancia en un campo de concentración en Valcheta. En galés, los tehuelches le piden pan. Cuando retorna con dinero para rescatarlo, su amigo había muerto. En 1884, la Patagonia es dividida en territorios nacionales. Luis Fontana, flamante gobernador del Chubut, pone paños fríos en la problemática galesa. Apoya al consejo elegido entre los colonos y realiza obras de infraestructura.
Más allá de las tensiones, la colonia galesa es el núcleo social, cultural y económico del nuevo territorio argentino. Cuando llegó Fontana se encontró con que los galeses se estaban organizando para venir a explorar el oeste. Y lejos de quedarse en un sillón sentado ahí esperando a ver el resultado, él viene al frente de ese grupo. Los famosos rifleros del Chubut, tal cual. Y bueno, los galeses querían mucho a Fontana. Él quedó sorprendido cuando los ve. Estos son los gringos extraños, dice. En vez de un cinturón andan con un par de boleadoras y cazando a la pampa son un indio más. Les había hecho una promesa en el viaje. Si encontramos un territorio interesante, dice, a cada uno de ustedes voy a gestionar para que el gobierno le otorgue una legua de campo. Y cumplió. En 1889 se crea la Central Railway of Chubut Company Limited para facilitar las exportaciones vía Puerto Madryn. Nace Trelew y se proyecta extender el ferrocarril hasta los Andes. Con las inversiones llegan también los intereses británicos, que pronto dominan la economía de la región. El tren que se hizo entre Puerto Madryn y Trelew eran capitalistas ingleses, algunos de ellos radicados en Argentina. Ese tren no soluciona el problema de los galeses. Hay una carta al gobernador Jorge Fontana, él la eleva creo que al Ministerio del Interior, diciendo a ver cómo puede ser que un flete de 70 kilómetros sea más caro que el de Nueva York a Buenos Aires. Y dice el gobernador, los galeses siguen siendo explotados por los capitalistas ingleses de la misma manera en que lo hacían en Gran Bretaña. Tras la década dorada de Fontana, vuelven las tensiones. Medidas desafortunadas ponen a la colonia al límite. Había habido un lío tremendo con el asunto de hacer prácticas militares los días domingo, lo cual los obligaba a romper todos los preceptos religiosos. El día domingo era día de guardar. Y el domingo se dedicaba a ir a la capilla. Realmente era una cosa innecesaria, porque lo único que pedían los galeses era que cambiaran el día. Y estaba la colonia totalmente opuesta a las autoridades argentinas. Hubo líos grandes, hubo presos, manifestaciones, reclamos en Buenos Aires. Y la cosa se tranquilizó cuando en 1899 el presidente Roca visitó Chubut y los autorizó a practicar otro día, etcétera, etcétera. Un grupo elige la traición. Lleva a Londres un documento afirmando la soberanía británica sobre la Patagonia y pide la creación de un Estado británico independiente en Chubut. Londres los ignora. Gran Bretaña y Argentina están ligadas económica y financieramente, y un puñado de galeses no va a cambiar las cosas. A medida que la colonia iba tomando interés económico, se hicieron más frecuentes las visitas anuales de barcos de guerra británicos que se ocupaban de informar, y son unos informes interesantísimos, que dan un raconto anual del estado de la colonia, de la salud, de la economía, de la religión, de la sociedad, de los casamientos, bla, bla, bla. Y en 1902 hubo el arbitraje del rey de Inglaterra para definir la frontera entre Argentina y Chile. Misteriosamente o coincidentemente, sospechosamente, ese año se cortan las visitas anuales de los barcos. Como que la situación se definió por la Carta de Argentina y chau. Y bueno, gracias a ese asentamiento yo puedo decir que Argentina hoy es dueña de este territorio. Chile, en el momento de que llega la Comisión de Límites, reclama el territorio por divisoria de aguas. Pero se encuentra la Comisión de Límites con que esto está poblado por un grupo de extranjeros que dicen venir representando al gobierno argentino. Y Perito Moreno dice, bueno, vamos a llevarlo en plebiscito. Se convocó a la población, en la cual estaba mi familia también, y se le hicieron dos preguntas a los galeses. ¿Bajo qué bandera ustedes creen haber poblado este territorio? Los galeses dijeron, nosotros creemos haber poblado suelo argentino. Y la segunda pregunta fue, ¿bajo qué bandera quieren vivir ustedes? Y los galeses le dijeron, nosotros queremos ser argentinos. Fíjate qué momento tenso de la historia. Bueno, Argentina logra con eso 350 leguas de territorio. Todos los parques nacionales, todo este lugar tan importante y tan hermoso. Con los años, los galeses se convirtieron en una minoría, pero su idioma, religión y cultura forman parte inseparable de la identidad de la región.
Los aborígenes patagónicos, en cambio, han sido convertidos en objetos de museo. Sus descendientes siguen peleando por poder recuperar su cultura y su lugar en nuestra sociedad. Pero a fines del siglo XIX, Argentina está en pleno auge de las inversiones británicas, que van llegando también a la Patagonia. No existe otro interés en lo indígena que su desaparición. Un presidente argentino defenderá la entrega de grandes extensiones de tierra a capitales británicos, diciendo que prefiere una nueva Irlanda en el sur antes de dejarlas en manos de los patagones.